María Vázquez, que es Consulting Sales Lead Microsoft, y hablará sobre el Big Data para dar forma al futuro. Reimaginar el futuro, ¿no? Lo que os propongo es que dediquemos los próximos 30, ¿no? 30, 40 minutos a hablar de cómo imaginarnos el futuro. Es algo que utilizamos mucho en Microsoft, ¿no? El reimagine. Si seguís y no seguís, lo iréis, ¿no? Lo iréis mucho, porque de verdad forma parte de nuestro ADN ingenieril el cómo ayudamos a las personas y a las organizaciones a conseguir más a base de, ¿no?, construir con las distintas piezas que les ofrecemos, ¿no? Entonces, además, lo que a mí me encanta es que podemos aplicar, ¿no?, cómo construir el futuro apoyándonos en los datos. Lo podemos aplicar desde la banca al manufacturing a la salud, ¿no? Con lo cual podemos tener un impacto positivo en todo nuestro ecosistema. Lo que os propongo, pues hablaremos sobre el contexto, ¿no? Una visita rápida al contexto, al del mercado y al nuestro propio, ¿no? Al de Microsoft, porque toda la conversación la quiero declinar a lo que hemos hecho nosotros, porque al final, cuando llevas más de, ¿no?, 50 años y te has podido transformar a la velocidad, ¿no?, que han estado el resto de compañías que son más jóvenes, tienes una propia lección tuya, ¿no?, de observar a los demás, de ayudar a los demás y la tuya propia. Luego quiero hablar con vosotros de cómo se construye una estrategia alrededor del dato. Y cuando digamos datos, para el resto de la conversación es datos, big data, inteligencia artificial y todas las tecnologías periféricas alrededor de, ¿no?, de estas soluciones que nos permiten hacer magia, ¿no?, con los datos. Y luego introduciros el concepto de Digital Feedback Loop, que es el que usamos nosotros, de nuevo, para nosotros y para los demás. Hago un check, Estefanía, ¿me seguís oyendo y me seguís viendo, verdad? Sí, todo perfecto, María. Perfectamente. Perfecto. Es que he perdido visión de todos, entonces en modo presentación y solo por asegurarme. Nuestro contexto. Pues ahora se ha vuelto un poco loco esto, perdonad. Nuestro contexto. Lo que vemos es que la transformación digital está aplastando literalmente, poniendo muchísima presión en los responsables y los equipos de data analítica, ¿no? Y ahí, de nuevo, desde los funcionales a los técnicos, todo el mundo que está alrededor del mundo datos tiene la mirada, ¿no?, el ojo de Sauron sobre ellos en cuanto a tres pilares fundamentales, ¿no? Cómo expandir, ¿no?, el valor de negocio, o sea, cómo conseguir más, porque hay una pregunta de, ¿no? Yo, como decía Estefanía al principio, ¿no?, yo lidero la dirección comercial de consultoría en España, con lo cual la muestra que veo es todos los clientes del país, ¿no? Entonces, algo que ocurre es que el negocio dice, vale, lo entiendo, ¿no? Llevamos muchos años hablando de esto, vale, lo entiendo, pero quiero más. Y eso le mete un punto de tensión y de estrés a todos los equipos que trabajamos alrededor del dato brutal. Segundo, la optimización de costes, porque eso es una constante, ¿no? En los objetivos, yo cuando reviso los planes estratégicos de las compañías con las que trabajo, creo que el 100% de los planes tienen la optimización de costes dentro, ¿no? Con lo cual, oye, ¿cómo haces más con lo mismo o cómo haces más con menos, ¿no? Y luego un último que quizá, ¿no?, es el que ha llegado ahora, que es cómo adelantarte a la gestión de riesgos, ¿no? Antes trabajábamos en modo mitigar y ahora es cómo lo prevengo, ¿no? Y los datos tienen mucho que decir en todo esto. ¿Qué vemos en ese contexto? Pues dos palancas fundamentales para el éxito. Por un lado, lo que veía a la izquierda, que es el mejorar la relación con los negocios, con todo, ¿no?, en un ecosistema de una compañía, desde los departamentos desde el departamento de tecnología al consejera delegado, dirección de operaciones, financiero, unidades de negocio, ¿no?, riesgo y compliance, todo, ¿no? Tenemos el dato es ese pegamento
que hace que toda la compañía se vea obligada de verdad a colaborar, ¿no? A colaborar y a colaborar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? En los equipos de IT, porque tienen que, ¿no? O sea, tienen que estar preparados para ir inocuando toda la innovación tecnológica que ocurre cada vez más rápido. Desde el cloud, ¿no? La inteligencia artificial. Estos son los sospechosos habituales, sabéis que hay muchos más, ¿no? Pero no es baladí cómo los departamentos de tecnología están preparados para imbuir algo como, por ejemplo, el cloud, que al final la computación cloud es lo que está permitiendo la democratización, ¿no? O que todas las organizaciones puedan acceder al dato de manera más rápida. No es tan obvio. Cuando tú eres una compañía que tiene legacy, ¿no? Que tiene historia, no es tan obvio adaptar los modelos y adaptar las arquitecturas, ¿no? Ya empiezo a usar palabras, ¿no? De los que seguramente estamos en la conversación. No es tan obvio y eso mete mucha presión. De lo que decíamos, consejeros delegados y direcciones generales, directoras generales, que lo que te dicen, oye, quiero crecimiento, quiero coste, quiero ahorro de costes, quiero valor, lo quiero ya. Luego, las unidades de negocio que empiezan, ¿no? que se lleva hablando de la monetización del dato mucho tiempo, pero ya empiezan a querer de verdad hacer lo que ocurra, ¿no? O sea, quiero monetizar esos datos. Hay un dato curioso que no sé si era de Gartner o de alguno de analistas de mercado, yo creo que era Gartner, que decía que en el 2026, que es ya, sí, ¿no? que es dentro de nada, el 50% de las organizaciones ya tendrán algo para monetizar datos. No es que vivan de la monetización de los datos, pero ya tendrán algo. O sea, que es relevante, la mitad de las organizaciones, ¿no? A nivel mundial. Y luego, por último, el riesgo, ¿no? Porque al final la regulación, la normativa y, por supuesto, la propia necesidad, ¿no? No solo de cubrir los aspectos necesarios sobre seguridad, sino además la ética, ¿no? ¿Cómo estoy usando esos datos? ¿Cómo estoy, sabes? Lo estoy usando para, como os decía al principio, ¿no? Como reza nuestra misión, ¿no? Para hacer que las organizaciones y las personas sean mejores, consigan más cosas. Y luego el otro palanca de éxito es la cultura, porque la cultura, de nuevo, ¿no? Es algo que decimos mucho, la famosa, ¿no? frase de Drucker de la cultura se come la estrategia para desayunar, pero es verdadera. Entonces, existe de verdad una necesidad de trabajar la cultura de la organización en torno a esa estrategia de los datos, ¿no? A que toda la organización lo entienda, a que se busquen, ¿no? y se priorice el que haya, ¿no? capacidades técnicas para apoyar esa estrategia de datos. Hay que reajustar los modelos operativos y luego lo hablaremos, y por supuesto los casos de uso, que también lo hablaremos luego en detalle, pero es que, ¿no? ¿A qué dedico toda esa energía y todos esos recursos para que me den, ¿no? Resultados de negocio? ¿Seguís conmigo, Estefanía? Sí, se te ve perfectamente. Perfecto, vale, si hay alguna pregunta me la dices tú, ¿verdad? Sí, yo te lo comento. Fenómeno. Gracias. Para contaros este contexto, quería contaros nuestro propio contexto, como os decía, el de Microsoft, ¿no? ¿Cuál es el camino que hemos hecho nosotros? Porque nosotros nos hemos convertido también en una, ¿no? Data-driven organization, ¿no? Una organización que tiene una cultura del dato y que se organiza en torno a la cultura del dato. Lo hago en modo cronológico. En el 2014, ya hace casi 10 años, nuestro CEO decía que teníamos que construir todo el tejido de nuestra compañía en torno a esa cultura del dato, ¿no? Nos lo anunciaba. Y esto es importante, o sea, porque que de la Dirección General de la compañía se hable de que y se pida a todo el ecosistema, ¿no? de la organización que se oriente al dato. En el 17, el punto, ¿no? En 2017, el punto más dentro de esa estrategia era que la inteligencia artificial iba a ser, ¿no? como la base, lo que nos serviría para darle forma a todo lo que íbamos a hacer más adelante. Con lo cual, ya lo que decíamos al principio, datos e inteligencia artificial, todo junto. En el 18 acuñamos el concepto de Tech Intensity, ¿no? Como ese mensaje de que las organizaciones, nosotros como organización interna, pero además también animábamos a nuestros clientes a que construyeran su Tech Intensity, que no deja de ser, oye, esas capacidades digitales, esa propia, ¿no? esa propiedad intelectual propia para construir por encima todo el negocio. Entonces,
nosotros, además, viramos estratégicamente a... de hecho, es algo que hemos hecho siempre, pero quizá ya supermercado. Nosotros no queremos hacer el negocio de los demás, sino queremos dar esas piezas, ¿no? Si fuera un Lego, esas piezas de Lego para que construya cada organización su Tech Intensity. Entonces, lo hacíamos nosotros y además dotábamos capacidad a nuestros clientes para que los clientes construyeran ese Tech Intensity. Y en el 20, ya hace nada, vino la pandemia y el mensaje, ¿sabes? Lo que nos dimos cuenta, ¿no? Y lo que nos decía nuestro CEO es, hemos visto, ¿no? La transformación digital que de 2 años en 2 meses en la mayoría de nuestros clientes, ¿no? Porque la gestión del cambio lo que conlleva siempre es una razón, ¿no? Una razón para cambiar. Y creo que en el 20, desafortunadamente, pues todos tuvimos, ¿no? Entendimos esa necesidad para cambiar y lo que vimos es que todas las organizaciones con las que trabajábamos lo hicieron de manera extraordinariamente rápida. Con eso dimos, ¿no? O sea, damos el paso a cómo, ¿no? Cómo te conviertes, ¿no? Cómo te convierte en una Data Driven Organization. ¿Qué hemos hecho nosotros de nuevo y qué vemos que están haciendo nuestros clientes? Y de nuevo, vamos a hablar de cultura y de gestión del cambio todo el rato, porque aunque se dice mucho, la realidad es que cuando estás, o sea, yo desde el equipo de consultoría, como dice nuestro CEO, somos el skin in the game, ¿no? Cuando Microsoft pone ¿no? manos en los clientes para ayudarles a construir, lo vemos, ¿no? Lo vemos muy de cerca realmente esa gestión del cambio, ¿no? Y esa necesidad de cambio cultural, ¿no? Entonces, lo que pido a todo el mundo es que os quedéis con, no es una palabra que se oye mucho, que se dice mucho, es la realidad. Y cuando estás haciendo proyectos compañía tras compañía, no te queda ningún tipo de duda de que esa es la clave del éxito. He dicho 2 antes, la relación con negocio, porque como hablábamos, hay mucha gente, ¿no? que conectar, pero la cultura, el growth mindset, ese modo de cambiar y de mejorar de toda la organización es la clave. En esa disrupción que hablábamos antes de ver en 2 meses la transformación digital que antes habíamos visto en clientes en 2 años, ¿no? Por el COVID, fundamentalmente de lo que hablamos, había una necesidad de urgencia. Y lo que podríamos clasificar, ¿no? Lo que hemos aprendido de lo que hemos visto, ¿no? de esas organizaciones con las que trabajamos en 4 dimensiones. El Executive Strategy y la cultura, y fundamentalmente es, fíjate, reset, ¿no? O sea, repensar totalmente, ¿no? Cómo piensa la organización, cómo piensa los objetivos, cómo sienta los objetivos de negocio para que la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad estén en todo. Porque, claro, allí entendimos cuándo había que levantar, ¿no? Levantar negocios de un día para otro, ¿no? en el mundo online. Y eso hace que a partir de ahora todos los clientes, cuando están organizando sus estrategias, incluyan esos 3 parámetros: agilidad, flexibilidad y escalabilidad en cualquier iniciativa que definen de su plan estratégico. Luego, las capacidades técnicas, ¿no? ¿Qué necesito? Entonces, ¿qué necesito? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Lo tengo que buscar fuera? ¿Cómo hibrido, ¿no? Talento de fuera con talento de dentro. ¿Cómo hibrido también con ¿no? el trabajar con partners y proveedores para construir un ecosistema, ¿no? que me dé las capacidades técnicas y podamos, ¿qué hago con gente de dentro? ¿Qué hago con gente de fuera? ¿Cómo hago, ¿no? Lo decía al principio, el reskilling, el upskilling, ¿cómo lo hago lo más rápido posible? Esa dimensión está encima de la mesa y parece que es la más obvia, yo diría que no es la más complicada. El operating model, el modelo operativo, fundamental, otra dimensión que hemos visto, ¿no? que nuestros clientes han tenido que repensar. Y en el mundo, fijaos, en el mundo del dato, súper obvio, ¿no? Porque clásica conversación, cuando tú estás trabajando con una organización en montar su modelo operativo para una Data Driven Organization, oye, ¿cómo me organizo? ¿no? Entonces, ¿cómo paso de organizaciones, y me voy, por ejemplo, a la foto de tecnología, ¿no? con las aplicaciones, la infraestructura, la seguridad, ¿no? Separado, si hiciéramos el organigrama, ¿no? Separado en
en cajas, ¿no? Son distintas cajas, a ese modelo nuevo operativo donde tengo el dato de manera transversal, donde la arquitectura y la arquitectura empresarial cobra un rol súper importante para hacer de pegamento, ¿no? Como decíamos, el dato, la arquitectura empresarial, ambos son el pegamento para que el modelo operativo funcione. Cómo establezco roles, funciones, ¿no? Actividades, personas, porque somos personas que dejan de hacer unas cosas, ¿no? Y porque las pasan a hacer otras, departamentos que los uno o los separo. El caos, ¿no? El caos que se genera, ¿no? Cuando quieres organizar el modelo operativo no es sencillo de gestionar, ¿no? Se puede gestionar, la buena noticia, pero no es sencillo. Entonces, es importante preparar, de nuevo volvemos a la estrategia y a los mensajes desde la alta dirección, desde quien lidera la organización, de oye, vamos a hacer cambios, van a ocurrir cambios, lo hacemos porque queremos orientarnos al data y además la gestión de expectativas, ¿no? Porque siempre hay, ¿no? Antes de grandes cambios, siempre hay un poco de caos. Y luego, pues, la cuarta dimensión, los casos de uso, ¿no? Cuando, otra palabra también que seguro que oímos muchísimo, ¿no? Cuando si trabajamos o estamos, ¿no? interesándonos y aprendiendo sobre el mundo dato, la identificación de casos de uso, pues es el origen de todo, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Todos necesitamos como personas una razón para cambiar y cuando tú vas a un negocio, cuando a lo mejor es la primera vez que le estás pidiendo que invierta, ¿no? en orientarse a datos y en vamos a hacer una serie de inversiones para poder obtener resultados, la forma más rápida de que lo entiendan, de que entiendan ese cambio es ofreciéndole un caso de uso muy pegado a su negocio, ¿no? Eso, fijaos, engancha totalmente con lo que hablábamos del modelo operativo, ¿no? Y de ahí que ahora, por ejemplo, pues se monten, ¿no? estos equipos o squad o ¿no? en el mundo Agile, DevOps, ¿no? Con los product owners, donde pegue al negocio con la tecnología, donde sea el mismo equipo, porque para construir un caso de uso, para decidir qué caso de uso utilizo, ¿no? Para hacerlo rápido, eficiente, que ocurra, es fundamental que los roles estén muy bien engranados, ¿no? En ese camino del caos que os hablaba, ¿no? hace un momento, esta es otra, ¿no? Esta es una forma de ver el journey, ¿no? Del caos al orden. Esta es la típica imagen que cuando, ¿no? hago presentaciones, ¿no? con clientes, ¿no? y siempre hay alguien que te dice, esa es la típica imagen que está muy vista, ¿no? y ya estamos hartas de verla, ¿no? Tampoco aporta nada. Pues mira, yo la mantengo porque no aportará nada, pero es la realidad. Entonces, si yo miro a mi ecosistema de clientes, partners y digo, oye, pues todos están en el lado de la derecha, pues dejaría de usarla. Pero la realidad es que no. Ahora mismo todavía te encuentras grandes corporaciones del país que trabajan, ¿no? que el dato está pegado a la unidad de negocio. Si hay 4 unidades de negocio, hay, ¿no? 4 silos de datos, que no existe la compartición del dato entre ellos. O sea, lo que estoy diciendo, o sea, ya no es nada nuevo. Quiero remarcar que es una realidad. Entonces, que además incluso un mismo dato, si en esas 4 unidades de negocio no es el mismo, ¿no? La calidad del dato no es buena. Entonces, esta es la realidad, por eso mantengo la imagen, es la realidad, ¿no? Luego, el objetivo, ¿no? de los profesionales que nos dedicamos, ¿no? al dato, ¿no? de los que estamos en esta llamada, de los que estamos trabajando, aprendiendo, estudiando, ¿no? pues es movernos hacia el lado de la derecha. Fijaos que no voy a hablar de productos, no voy a hablar de soluciones, data lake, ¿no? y luego los servicios de data compartidos, porque el mensaje no es una conversación hoy de productos, de soluciones, es una conversación de estrategia, ¿no? de cambio cultural y de que cuanto mejor comuniquemos ese cambio en la organización, más rápido nos moveremos de la izquierda a la derecha, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Decir que el mayor reto de la comunicación es que exista, ¿no? Porque todos tenemos la ilusión de que está existiendo la comunicación, pero luego la realidad es que no es tan fácil, ¿no? Entonces, comunicar a la organización que nos vamos a mover de ese estado de la izquierda a esa foto de la derecha. Ese camino visto de otra manera, ¿no? Cuando nos movemos, ¿no? Transformación digital, ¿no? Los conceptos de los que estamos hablando todo este tiempo, ¿no? Transformación digital, cambio cultural, innovación, ¿no? O del caos al orden, como queráis, ¿no? De izquierda a derecha son distintas fotos.
pero el camino siempre es muy parecido, ¿no? Esta foto describe bastante estadísticamente yo cogería algunos de los proyectos en los que estoy trabajando hoy, ¿no? Desde mi equipo de consultoría y esta foto ocurre, ¿no? O sea que diríamos que yo creo que la media se encuentra en lo que actualmente, ¿no? Lo que normalmente se consigue, que si veis, ¿no? Que el lado de la izquierda, ¿no? Las dos, ¿no? Descubrir y los pilotos early, ¿no? Si veis las líneas grises en mitad de la imagen. Perdona, pues no tengo puntero y no puedo facilitar la comunicación pintando, pero eso, ¿no? Ese valor, ¿no? De tratar de descubrir casos de uso, ¿no? Algo que me puede dar un resultado de negocio y hacer un piloto, eso es lo normal, ¿vale? ¿Dónde nos lleva? A un tipping point, como veis ahí, ¿no? A un punto de pensamiento de cambiar. Oye, pues es verdad, ¿no? Me lo enseñan, lo veo, ¿no? Con el negocio, de nuevo, lo que os decía al principio. Relación con negocio, cambio cultural, ¿no? El negocio dice, vale, entiendo el resultado que tiene, además lo he conseguido relativamente rápido, con una inversión reducida, lo entiendo, ¿no? Si vemos qué microcambios, ¿no? Si vemos abajo, ¿no? En la barra naranja y azul de adopción, ¿no? Y Chain Management, ACM. Microcambios, pues nos movemos, ¿no? a modelos de trabajo Agile, ¿no? DevOps, pilotos en esa metodología de trabajo. El macrocambio, los líderes, los responsables de negocio, las direcciones de negocio, la dirección de la compañía. Está empezando a entender, oye, aquí hay algo, vamos a hacer el gap análisis, vamos a ver qué nos falta para escalarlo, ¿no? Nos vamos moviendo hacia la derecha, ya empezamos a tener menos organizaciones que estén ahí, aunque ya afortunadamente tenemos muchas, ¿no? Que están en viendo el valor y el uso, ¿no? En lanzar y escalar. Entonces, desde el punto de vista de cambio, pues tenemos el mindset que hablamos, ¿no? La mentalidad, los roles, ¿no? Se ven ya esos cambios, ¿no? Y esos roles en las organizaciones que además, ¿no? Si tú vienes de una organización más tradicional, dices, mira, ¿no? Mira tal compañía que se están organizando rarísimo, ¿no? Que el organigrama que no entiendo, ¿no? Cuando no entiendes algo, generalmente también es porque se está produciendo cambio, ¿no? Desde el punto de vista macro, pues los líderes cambian también, ¿no? Están forzando esa cultura, instalando programas orientados al dato, ¿no? Donde hay coaching a los líderes. Si fijáis, ¿no? La conversación del principio, cuando os contaba nuestra propia trayectoria desde el 2014, ¿no? Al 2020, siempre hay un factor común, que es que nuestro CEO habla de ello, lo transmite a la organización, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Cuando estás en lanzar y escalar es cuando desde la dirección están lanzando, ¿no? Esos mensajes y asegurando que la comunicación existe, ¿no? Y ya si nos movemos a la derecha en Transform, donde ya nos encontramos menos, aunque por supuesto hay grandes corporaciones que están muy avanzadas y también en nuestro país, afortunadamente, que ya están en transformación, ¿no? Donde ¿qué? Pues el cloud es el modelo preferente, el DevOps está totalmente integrado. ¿Por qué tan a la derecha? Pues porque lo que decíamos también al principio, es que el cloud, ¿no? Es lo que habilita todo, ¿no? Lo que facilita, desde luego, democratiza este uso del dato de manera masiva. Además, se requieren esos cambios que hablábamos, ¿no? De modelo operativo, eso requiere un tiempo, ¿no? Entonces, de ahí que lo encontremos, ¿no? Sea un signo, ¿no? de que estamos en Transform. Y luego nos encontramos con que los líderes, ¿no? Los líderes de las organizaciones son digital leaders, ¿no? Están totalmente, ya no existe una cultura, ¿no? Una estrategia de negocio y una estrategia digital, es la estrategia. Y la estrategia de la compañía es una estrategia digital. Aquí, del usually achieve al launch at scale de en medio, pues ¿qué te encuentras? Pues que las compañías dudan si invertir más recursos, ¿no? Pero recursos dándole ancho de banda a los roles, porque estás en ese modelo de cambio, ¿no? En ese momento de cambio de modelo operativo, donde unos roles hacían una cosa y lo estás cambiando, estás probando, tampoco lo has cambiado al modelo futuro porque lo estás probando, entonces el ancho de banda de las personas en las organizaciones, ¿no? Es reducido, la inversión de recursos, ¿no? La inversión también de dinero, también de compra de soluciones, de implementación de proyectos, pues también, ¿no? Pasa por muchos procesos de decisión porque hay dudas, normal también porque se está probando, y luego porque también hay un punto de, fijaros, para movernos de early pilots a lanzar,
de decidir los casos de uso. Lo que suele ocurrir también en ese tipping point es que de repente aparecen cientos de casos de uso, ¿no? El efecto llamada. Muchísimas unidades de negocio que han oído que otra unidad de negocio ha conseguido algo, entonces te encuentras encima de la mesa, ¿no? O bien como product owner o bien como responsable de la demanda, depende del modelo de organización, pero con una pila de casos de uso y tienes que priorizarlo. Y puede que y lo que también observamos es que los clientes entran las organizaciones entramos en parálisis del análisis, ¿no? De ¿qué hago? ¿Empiezo por este o empiezo por el otro? Eso también retrasa la adopción, ¿no? Desde de la cultura de una organización orientada al dato y también retrasa el que escales. Paso, Estefanía, hago otro check, que es que el silencio Sí, no te preocupes. Y por cierto, tienes una pregunta que, bueno, que la puedes responder al finalizar. Vale, bueno, si tiene que ver, lánzamela ahora y si es larga, la mando al final. Dime cuál es. Javier pregunta que le gustaría saber que, bueno, que dice que ya que actualmente hay muchas tecnologías aplicables en lo referente al Big Data, inteligencia artificial, lenguajes de programación, que le gustaría saber lo más utilizado actualmente en las empresas para todo lo referente a la obtención de datos, patrones, modelaje, entrenamiento y test finales. Vale. Pues Javier, si quieres, más que responderte aquí porque es largo, te respondo offline, ¿vale? Sí, luego me quedo con tu contacto y por LinkedIn a todos, por LinkedIn, todos los que me estáis oyendo, me podéis conectar y hacerme las preguntas offline. Javier, no te contesto porque, aparte de que es largo y además entraría con conflicto de interés porque trataría de acercar todas las respuestas a mis soluciones. Sobre todo es porque no quiero sesgar el mensaje, ¿no? de cultura, estrategia con producto. Y me viene muy bien la pregunta y sé que no te estoy respondiendo como buena consultora, pero te responderé, prometido. Lo que ocurre es que en estos cambios es muy fácil que nos vayamos a las soluciones, ¿no? Yo lo que observo siempre, tengo un reto que se resuelve con tecnología y ¿qué compramos? ¿No? Y la realidad es que va antes la gente, por supuesto, luego van los procesos y por último va la tecnología que uso. Entonces, quiero que, ¿sabes? De esta conversación, ¿no? O de esta charla de 40 minutos, haber sido muy intensa con que lo importante es la gente y el proceso, ¿no? O la cultura, ¿no? Y la transformación cultural. Así que me lo guardo y prometo que abrimos offline la conversación, porque como tú bien dices, hay muchas soluciones. Vale, hemos hablado de los retos, hemos hablado de cómo me convierto en una empresa orientada en una Data Driven Organization. ¿Y cómo hago, no? ¿Cómo construyo esa estrategia del dato? Porque al final tengo que tener un plan, ¿no? Si no hago un plan, no sé a dónde voy. Entonces, ¿cómo hago ese? ¿No? ¿Cómo construyo ese plan? Lo primero yo empezaría con el por qué, ¿no? Start with the why, ¿no? Como nos dice Simon Sinek, que seguro que le habéis oído y si no, lo recomiendo, ¿no? Que hagáis research y start with the why. Pues el por qué son los beneficios. O sea, yo creo que agilidad, cuando nos convertimos en una empresa orientada al dato, ganaremos agilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque pasamos de tener puntos de vista, ¿no? Más rápidos, centralizados, seguros, ¿no? Entonces hace que la toma de decisiones, ¿no? el resolver lo desconocido sea más rápido. Segundo, reducción de costes, porque siempre, ¿no? En cuanto metemos automatización, inteligencia artificial y datos, ¿no? En cualquier proceso de la organización, pues reduciremos manual, reduciremos errores, ¿no? Y recursos invertidos en actividades de poco valor. Y por último, otro beneficio clarísimo es la resiliencia, ¿no? Porque aumentamos nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Tanto de preguntas, ¿no? Preguntas sobre el negocio, ¿qué pasa si hago esto, ¿no? Estos condicionales tan de negocio que antes se tardaban meses en responder,
Y ahora podemos hablar de semanas y el objetivo, ¿no? Es que sea días, bueno, semanas incluso días, y es movernos de días a horas o de horas a minutos, ¿no? Entonces, esa capacidad de responder pues te da resiliencia por cuanto tú respondes antes a las necesidades de mercado, llegas antes, ¿no? a ese punto de mercado y por tanto tienes resultados de negocio antes. ¿Qué retos nos encontramos? Pues muchos, ¿no? Yo creo que los hemos tratado, ¿no? Durante el rato que llevo hablando. El Shadow IT, ¿no? Que eso es, ¿no? Algo ya de hace, no sé, ¿no? Ya muchos años, ¿no? Un concepto que llevamos 8 o 10 años oyendo, pero que sigue existiendo, ¿no? Que es esa mini IT que nace generalmente en las áreas de negocio porque quieren montarse una solución rápida, generalmente también para algo de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Antes estaba, ¿no? Resolvía, ¿no? Resolvía el reto, porque incluso los departamentos técnicos no tenían ni siquiera ancho de banda ni capacidad para hacerlo. Y ahora el problema del Shadow IT es que lleva años, ya da soluciones, entonces tienes que ver cómo lo integra, ¿no? Una solución corporativa. O sea, si te quedas con ese Shadow IT y ese se convierte en el corporativo, cómo lo integras con el corporativo y los retos de nuevo gestión del cambio, ¿no? Alguien que lleva usando una solución y le estás pidiendo que de repente pues cambie a otro modelo. Los silos, lo hemos hablado antes, ¿no? De distintos datos en distintas unidades de negocio que nos hablan entre ellos, la calidad del dato, de nuevo, ¿no? Datos que el mismo dato no es diferente según la unidad de negocio. El enorme volumen de datos, ¿no? Con el Big Data, la necesidad de escalar, los temas de seguridad, lo hemos hablado todos, pero de nuevo, igual que la otra imagen de las palabras, estos retos están vigentes hoy. O sea, no sé si estáis de acuerdo conmigo en que ¿no? Los habéis visto mucho, pero por más que los vemos, siguen estando vigentes, ¿no? Con lo cual no es tampoco, ¿sabes? No es despreciable, no es tan obvio resolverlo. ¿Cómo hacemos ese camino para convertirnos en una Data Driven Organization? Nosotros, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hacemos con nuestros clientes? Primero estableciendo, ¿no? Esa estrella del norte, a dónde quiero ir, porque no todos tenemos por qué llegar, no todas las organizaciones tienen que llegar al mismo punto ni en el mismo tiempo. Ahí acompañamos con nuestras soluciones y nuestros frameworks sobre, ¿no? Modernización, transformación del estado de los datos y la construcción de la estrategia, ¿no? de una organización orientada al dato. Y además ayudando a priorizar esos casos de uso, ¿no? Lo que hablábamos, esa pila de casos de uso que de repente te caen y tienes que evitar entrar en parálisis del análisis y empezar ya, es decir, empiezo por esta razón y arrancar, ¿no? Y además estableciendo OKR, ¿no? Que son métricas, ¿no? Métricas intermedias, claras, tácticas, que nos permitan ver que avanzamos. Porque cuando estás probando, uno de los mayores retos es que la gente te mire y te dice, vale, tú estás muy bien, estás probando, es muy divertido, pero ¿qué obtengo a cambio? ¿No? Segundo paso de la estrategia, el empezar, ¿no? El empezar para tener ese éxito, ¿no? Esa ansiedad que os comentaba ahora mismo de la gente preguntándote qué estás consiguiendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues recomendación de primero, desarrollar tu propia tu IP, ¿no? Tu capacidad de construir esos casos de uso, tu propiedad intelectual, hacer business case, ¿qué obtengo? Ese ROI, ¿no? Esa imagen que os enseñaba antes de la curva, ¿qué obtengo si hago esto? ¿No? Y tener métodos de decisión, priorizar la inversión de recursos, la gestión del cambio, establecerme horizontes, ¿no? De lo que quiero conseguir y luego implementar un MVP o directamente un caso de uso cuanto antes. Tercera fase, la obtención de valor para el negocio. ¿Cómo? Pues entregando, ¿no? Cada vez construyendo más y entregando más capacidades al negocio orientado al dato. Luego, además, generando, podemos llamarle un Data Factory o un iFactory, depende, ¿no? Hay muchos nombres molones para eso, pero al final no deja de ser construir tu churrera de hacer casos de uso, ¿no? ¿Cómo factorizo el que todo ese proceso antes de prueba lo convierto ya en una factoría donde toda la organización, además en modo self-service, de manera muy fácil, ¿no? Y muy smoothly, puede construirse sus propios casos de uso lo más rápido posible. Tercero, evaluar el impacto. O sea, he dicho que iba a medir, pues comprobar que esa medición es correcta, es decir, que voy por el camino, ¿no? El camino correcto.
porque claro, eso lo quiero hacer en ese modo factoría en 1, 2, 3 horizontes, ¿no? Y luego tercero, o sea, pues cuarto por último, la gestión del cambio de la que llevo hablando todo el rato, ¿no? No despreciar por ningún momento esos cambios de modelo operativo, esos roles, ¿no? Que ahora van a trabajar en torno al dato, que van a hacer tareas diferentes y esas unidades de negocio, esas unidades usuarias que van a tener que también enfrentarse a una nueva manera de disponibilizar el dato, ¿no? Yo tengo un cliente que le llama el data streaming, ¿no? Como el Netflix de los datos, ¿no? Entonces, al final, ese cambio del usuario también lo tenemos que gestionar, ¿no? Insisto, además, esta es la estrategia con la que trabajamos con nuestros clientes y la nuestra propia, ¿no? La que hemos usado desde ese 2014 hasta el 20, ese journey, para hacerlo nosotros. Los resultados, negocio, ¿no? ¿Qué le estoy dando al negocio? Lo que suelo obtener es en distintas áreas, marketing, ventas, ¿no? Finanzas, operaciones, workforce, casos de uso y resultados. Pues en el caso, por ejemplo, del marketing, no voy a entrar en todo, pues mejorar los customer insights o el análisis sobre la tasa de cancelación de clientes, ¿no? El churn, cómo lo evito, cómo me adelanto, ¿no? A ese churn. O en el mundo de las ventas, pues los precios dinámicos que son obvios. No voy a entrar en los casos de uso porque vamos ya llegando al final del tiempo. Sí, falta 10 minutos. Pero de nuevo, abierta mi LinkedIn a que me preguntéis, hagamos doble clic en cualquiera de ellos si os despierta curiosidad. Aquí la pregunta para los que estáis aprendiendo o trabajando en torno al mundo del dato, pues oye, ¿cuál es el valor, ¿no? El valor que le voy a dar a mi negocio, ¿no? Si hago un experimento, ¿no? En el caso de que estemos en fase experimental en el mundo de los datos. Esa es la estrella del norte. O sea, siempre es qué le voy a dar al negocio, ¿no? Y de hecho, además, unas buenas prácticas es que sea el propio negocio quien lo pague, no venga de la área de tecnología. Yo creo que eso ya es mejor práctica y no en la mayoría de las organizaciones, para que el propio negocio se haga accountable, ¿no? Se haga responsable de participar en el resultado, porque como decíamos al principio, clasificaba, ¿no? En dos grandes palancas de éxito, las relaciones con los negocios y el cambio cultural. Hablamos de beneficios para el negocio, estos son los nuestros, ¿no? Entonces, esto es lo que conseguimos nosotros en ese proceso de convertirnos en una data-driven organization, ¿no? Desde horas de ahorro, ¿no? Productividad de la gente en temas de reconciliación del balance sheet, en ahorro de dinero, ¿no? En terceros, ¿no? En subcontractors para el proceso de transacciones, en torno al cash flow. O sea, estos son ejemplos reales. Nosotros somos totalmente una organización data-driven. Yo doy el forecast de ventas con mi Machine Learning que me reta con la tasa de éxito, con lo cual esto es, no iba a decir el final del camino, esto es un juego infinito, pero desde luego lo hemos recorrido, lo estamos recorriendo con nuestros clientes y es dato. Y cuando tú vas con este tipo de métrica al negocio, no le cabe duda de que tiene que invertir, ¿no? Y por último, hablaros del Digital Feedback Loop. Eso es nuestro modo, ¿no? Nuestro pieza clave para operar, ¿no? Como empresa, ¿no? Como una empresa orientada al dato, donde hay una obsesión total por el feedback, ¿no? En tres pasos. Uno es la obtención de señales, ¿no? Cómo capturo señales, ¿no? O sea, cómo escucho, ¿no? Como esa comunicación de la que os hablaba, cómo escucho en torno a gente, o sea, lo que me dice la gente, lo que señales en cuanto a la ingeniería de los productos, cuando fabrico productos, en las operaciones y nuestros clientes. Segundo paso, el meter la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cómo cojo todas esas señales, ¿no? Esos datos, los sintetizo y hago la magia para poder, ¿no? Tomar decisiones con ellos. Y por último, la acción, ¿no? Porque el tercer paso es fundamental. Oye, con eso que he obtenido, ¿qué acción hago? El OKR del que hablaban antes, ¿no? El Operating Key Results, y que mido que eso que quería ocurre, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues que acelerar, ¿no? Nuestro camino hacia esa organización digital. Y además, de nuevo, lo que aprendemos para nosotros, lo que aprendemos de la observación, ¿no? Y del trabajo con nuestros clientes, es lo que luego utilizamos para la creación de nuestras soluciones y para la orientación de nuestros servicios. Con lo cual, oye, lo que usamos el Digital Feedback Loop es para
reimaginar ese futuro, ¿no? Con el que empezaba, reimaginarlo, los modelos de negocio, ¿no? Cómo aumento los flujos de información entre las distintas unidades de negocio para construir, ¿no? Para imaginarme modelos de negocio nuevos, cómo reimagino la experiencia, ¿no? La experiencia del empleado, de nuevo, ¿no? En ese engage con cliente, ¿no? Cómo facilito esa conectar, ¿no? El conectar con personas, con procesos, con cosas cuando quiero y de la manera más rápida posible, reimaginarnos el engagement con clientes y por último, la modernización del data y la explotación del data, ese data streaming, ese Netflix de los datos, cómo termino convirtiéndolo incluso en que el proceso, el business, el modelo de negocio se convierte en que le doy al cliente lo que necesita sin que me lo haya pedido y de manera, ¿no? y en modo self-service, ¿no? Pues en eso es... Este es nuestro modelo de trabajar, el Digital Feedback Loop es core de nuestra transformación, de cómo ayudamos a nuestros clientes y de cómo reimaginamos el futuro. Así que espero que os haya sido útil. No sé si hay, Estefanía, preguntas. Si las hay, las respondemos y si no, lo que os digo. Hay. Cristina Suárez pregunta que le gustaría saber sobre la idempotencia de los datos y procesos. ¿Cómo de importante tener la posibilidad de poder ejercer un proyecto que hemos actualizado con un conjunto de datos del pasado? Es decir, ¿consideras importante poder revisar cálculos del pasado con nuevos procesos o basta con poder lanzar procesos con los datos actuales? A ver, pues depende, de nuevo en modo consultora. Desde luego, depende. O sea, si tienes datos y los puedes explotar, mejor coger todos los datos. Ahora, el coste-beneficio, lo que hablábamos antes del business case, si la explotación de esos datos me va a llevar a una inversión de tiempo, recursos mayor, la respuesta sería el quick win. O sea, con la información que me ha dado Cristina, pero como lo más importante, y hago insistencia, ¿no? Soy intensa con el mensaje de que lo más importante es el cambio cultural. O sea, si los datos del pasado va a poder dar una solución un poco menos precisa, pero correcta al negocio, lo que sea más rápido. Desde luego, sí, ¿no? Si tus recursos y el tiempo te lo permiten, pues sobrecaptura todo, claro. Yo te quiero hacer una pregunta breve, que a lo mejor también es muy extensa. ¿Cuál será el futuro? El futuro. Bueno, nosotros nos imaginamos el futuro, un futuro donde cada organización se construirá lo que necesite. Nosotros hablamos mucho de los Lego. Yo soy muy fan de los Lego, pero si no, pues para los que no, de estas piecitas de colores que tú de repente dices, oye, así se hace un barco, ¿no? Así se hace un cohete, ¿no? Y con las mismas piezas construyes cosas diferentes. Entonces, el futuro es el empower, ¿no? El dar el poder a las personas y a las organizaciones para construir aquello que ellos necesitan por ellos mismos, ¿no? Entonces, estamos en esa travesía del desierto complicada, de caos, ¿no? Del caos que va antes de la innovación, pero el futuro es ese self-service para conseguir que tú seas mejor y tu organización sea mejor.